empezar en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, el primer capítulo. Vamos a empezar una serie leyendo esta epístola cortita, 5 capítulos, pero con temas muy prácticos que realmente ayudan al creyente a saber cómo manejar y gestionar cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Santiago capítulo 1, el título Sumo Gozo. Sumo Gozo. Los que habéis estado en el culto de inglés el domingo pasado habéis oído un poco de esto en inglés. Entonces vamos a ver después me contáis cómo lo del inglés y el español. Pero bueno, vamos a leer el pasaje, Santiago capítulo 1, empezando con el primer versículo, y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago es el hermano de Jesús, ¿vale? Que en algún momento, que él no creía que Jesús era el Mesías. Era el hermano, pero no creía que Jesús era el Mesías, hasta después. Y Santiago acabó siendo un líder de la iglesia de Jerusalén junto con Pedro. Y él escribe y dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, que son judíos cristianos. Y dice salud. Y ahora dice el 2, este es el versículo que nos toca siempre, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Varias cositas aquí, ¿no? Pero ¿por qué no comenzamos con lo obvio? Con lo que todos vemos de entrada en ese versículo, el segundo versículo, que comienza con una contradicción, una aparente contradicción, porque habla por un lado de pruebas, y habla de pruebas diversas, variadas, y sabemos que ninguno de nosotros nos libramos de las pruebas, que nos toca a todos nosotros, y son diversas, variadas. Entonces tu prueba, sea la que sea, está en esa lista, ¿vale? Vamos a empezar con eso. Pruebas inevitables, y la prueba que tú estés pasando, pues está en esta lista que dice Santiago. Entonces, habla de pruebas. Sin embargo, dice que en medio de estas pruebas debemos considerar vivirlas con gozo. Pero no se queda en gozo minúsculo, pequeña palabra, dice con sumo gozo. Ahora, eso es una contradicción, parece, ¿no? Esto no es normal, es una locura. Siquiera pensar que cuando peor lo estoy pasando, me voy a gozar. Me voy a alegrar, incluso tener una sonrisa me va a costar. ¿Cómo puedes decir esto? No es normal y humanamente es una locura. Hay muchas personas que no conocen al Señor, que no son creyentes, pero son positivos. Ven el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿vale? Tienen mucha positividad, tienen valores. Sin embargo, si no tienen a Cristo, si no tienen el gozo de Cristo, si no tienen el Espíritu Santo que quiere formar a los que pertenecen a Cristo, a la imagen de Cristo, si esa persona no tiene a Dios el Padre que nos ha recibido a nosotros a una relación con Él por medio de Jesús, aunque sea la persona más positiva del mundo, tener sumo gozo cuando todo le va mal es a fin de cuentas imposible. Hasta la persona más positiva. Pero si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que mora dentro de ti y de mí, no solamente es posible tener gozo en las pruebas, Dios espera esto de nosotros. Dios espera
que aprendamos a vivir en medio de las pruebas con un sumo gozo. Si no fuera posible, yo no creo que el Espíritu Santo hubiera inspirado a Santiago a poner esto. Santiago está escribiendo a creyentes, dice hermanos varias veces, y a los que están dispersados. Está escribiendo a creyentes judíos, cuando hace la referencia de las 12 tribus, dispersados, posiblemente que se reunían en casas, estaban aquí, estaban allá, pero compartían fe en Cristo Jesús como Mesías. Y Santiago les está escribiendo a ellos. Ahora, ¿qué situación vivían estos creyentes? Pues dos cosas muy importantes. Vivían persecución día a día por su fe. Por profesar fe en Jesús, vivían persecución. Eso era una. La segunda cosa que ellos vivían, que estos creyentes vivían, era que lo estaban pasando mal económicamente. Había pobreza. Había mucha pobreza. Entonces, persecución, pobreza. Y en este contexto, ese es el contexto donde Santiago les dice a ellos, amigos, considerad sumo gozo cuando os persigan. Amigos, familia, considerad sumo gozo cuando no tenéis ni un duro. Empieza la epístola con eso. Pensemos un poco en algunos de los resultados o repercusiones que una persona puede vivir cuando es perseguida. En cualquier nivel, por cualquier razón, persecución. Hay muchos niveles. Hay burla o hay, a la cárcel o muerte. O sea, hay muchos niveles de persecución. Hay muchas maneras de ser perseguidos. Pero ¿cuáles son algunas repercusiones? Pues una es que tú eres consciente, minuto a minuto, de peligro. Tú eres consciente de que hay amenaza de peligro a tu salud, amenaza de peligro a tu mente, a tus emociones, amenaza de peligro a tu familia. Persecución. También repercusiones pueden ser dolor físico, dolor emocional, dolor mental, puede ser humillación. Y esas cosas te pueden llevar a tener un sentido de injusticia. Esto no es justo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo si soy de Dios y está pasando esto? Y desarrollas en tu corazón, tu mente, un sentido de injusticia. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a un deseo de venganza, quizás. Quizás no lo llamaríamos eso, diríamos justicia. Pero empiezas a maquinar y pensar en mal para aquellos que te están persiguiendo, en que le caiga un rayo, como si uno lo dice. ¿Quieres que caiga? Hasta los discípulos, ¿Qué ánimo para nosotros, ¿no? Pero empiezas a pensar mal para aquellos que te persiguen. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Bendecid a los que os persiguen. Pero tiene sentido de injusticia, deseo de venganza. Y también entra, digo yo, no sé, yo no he sufrido persecución así intensa, ¿vale? Pero también para sobrevivir, para gestionar, para manejar, para cuidar, igual tienes día a día, momento a momento, tentación de mentir, tentación de engañar, para sobrevivir. Bueno, esas son algunas repercusiones, puede ser, ¿no?, de persecución, ¿vale? Entonces decimos persecución, persecución, pero pensarlo. Ahora, pensemos un poco en algunas repercusiones de pobreza o de dificultad económica. Creo que podemos identificarnos más con eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando va mal la economía? ¿Qué pasa personal? Sabemos que va mal por todos lados, pero cuando hay pobreza o dificultad económica, ¿cuáles son algunas repercusiones? Pues estrés, palabra muy conocida y famosa, que lo conocemos. Estrés. Estamos estresados, nos preocupamos, hay ansiedad en nuestra vida, en nuestro corazón, hay hambre quizás, hay culpabilidad. ¿Cómo voy a cuidar a mi familia? Y de ahí posiblemente irritabilidad, impaciencia. ¿Y eso lleva a qué? Conflictos en relaciones, conflictos en la relación matrimonial, conflicto con los hijos con los padres, amigos, vecinos, la gente en el trabajo, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
esas son repercusiones, desesperación. Cuando no sabes cómo vas a pagar el próximo, ¿cómo se dice?, la factura, o no sabes cómo va a ir esto, hay incertidumbre, entonces entra desesperación, deuda, eso es obvio, ¿no? Depresión. En casos extremos nos quedamos sin techo. Tú sabes, yo lo pienso, digo, estamos a poco de estar sin techo. Muchas veces vemos aquí, hay mucha gente aquí, que no tienen lugar donde vivir, que están en la calle. Y ¿cuántas veces pasamos de lado? Y si nosotros fuéramos esas personas en la calle. Repercusiones, consecuencias, pobreza, dificultad económica. Entonces, estos creyentes están pasando por esas dos cosas, por lo menos, y todas las repercusiones que conllevan. Y en medio de esas pruebas, Santiago les dice, tened por sumo gozo cuando estéis pasando por las pruebas. Es muy duro, pero este es el contexto de esta epístola. La primera exhortación de Santiago a creyentes de Cristo Jesús. Entonces, la primera observación: para tener sumo gozo en medio de las pruebas, necesito el gozo del Señor. Mi gozo no es suficiente. Toda la semana he estado pensando esto, me viene a la mente, yo no sé si es un dicho, un refrán, mi gozo en un pozo. ¿Eso tiene sentido en eso? Vale, ok. Es que mi gozo en un pozo, mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. Mi gozo no es suficiente. El gozo del Señor es... Vale, el gozo del Señor es suficiente. Es el gozo del Señor, no es mi gozo. Es el gozo del Señor lo que me lleva a tener gozo en medio de las pruebas. Ahora, para enfrentar las dificultades, para enfrentar estas cosas, sea la que sean en tu vida, es diferente para cada uno, necesitas el Espíritu Santo morando en tu corazón. Necesitas el Espíritu Santo morando en tu corazón. Por eso es la decisión más importante de tu vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo, qué carrera dónde voy a estudiar? Bueno, hay muchas decisiones importantes, sí. ¿Cómo vamos a llamar al bebé? Bueno, muchas cosas importantes. Pero la decisión más importante de tu vida y de la mía es estar en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer con la persona de Cristo Jesús? Como Dios. Entonces, la decisión más importante en nuestra vida es reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, somos pecadores. Pedirle perdón a Dios, perdóname. La Biblia dice que le hemos ofendido. Y entregar nuestro corazón y todo nuestro ser a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo reconocer que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Lo decimos miles de veces. Queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. ¿Vale? Jesús no juega, he don't play. Eso no traduce. Pero Jesús quiere 100% de nosotros, no una parte. Lo quiere todo. No quiere que seamos tibios, lo quiere todo. Y incluso, si ves en el Nuevo Testamento, los evangelios, la gente que decía que quería seguirle, pues a veces como que le frenaba. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús? O sea, piénsalo bien. Piénsatelo bien, porque tú sabes lo que implica decir que me quieres seguir. La salvación es gratis, pero le costó, como dijiste David el domingo pasado, le costó su vida. Pagó un precio muy, muy alto. Y la vida del creyente es gratis, la salvación, pero la vida no es fácil. Y como creyente en Cristo Jesús, cuando te va súper mal, cuando te va mal, Dios te dice, ten gozo, ten sumo gozo. Eso es lo primero, conócelo como tu Salvador. Compartió Carmina, me encantó cuando compartió, fue el domingo pasado. Vale. Cuando compartió Carmina de coger la mano de Jesús. Dice que le faltaba eso, le faltaba cogerle la mano a Jesús. Esa mano que Jesús tiene estrechada hacia ti. Pon tu fe en la gracia de Jesús. Dice la Biblia que el que nace de nuevo
es sellado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace morada en tu corazón. Y una de las convicciones que tenemos, que predicamos, que enseñamos y vivimos en Nueva Esperanza es esta. La salvación del pecado es la necesidad más grande de toda la humanidad. La salvación del pecado es la necesidad más grande de todo ser humano. Por eso es tan importante para nosotros la gran comisión de ir a ser discípulos, de enseñar, de llevar a gente a los pies de Jesús, de ser sal y luz. Por eso el evangelismo, así saliendo tratados, pero también de tú a tú, el predicar, el hablar. Porque la salvación del pecado es la necesidad más grande del ser humano. Y si todavía no has tomado ese paso de fe, ¿puedes vivir tu vida de acuerdo a los principios de la vida? Sí, no hay problema y van a funcionar porque son divinos. Pero te vas a perder la relación personal con Dios que te quiere enseñar cómo tener gozo en medio de las pruebas. Que te quiere enseñar cómo perdonar a aquel que te ha hecho tanto daño. Que te quiere enseñar cómo amar a aquella persona que te persigue. Esa comunión íntima y la obra del Espíritu Santo. La mayoría aquí, yo creo, somos del Señor, hemos tomado ese paso de fe. Pero como creyente igual, la vida no es fácil. Si alguien te dice que al venir a Jesús todo te va a ir de maravilla, te está vendiendo la moto. Te está diciendo una mentira. Te está vendiendo varias motos. Porque Jesús mismo dijo, mira, si a mí me persiguieron, si yo he tenido tribulación y dificultad, pues ¿cuánto más vosotros? Entonces, como creyente, quizás estás aquí y quizás estás pasando por alguna de estas pruebas, alguna de estas circunstancias hoy. Quizás simplemente levantarte hoy de la cama y venir al culto ha sido un gran esfuerzo. Y me alegro que estés aquí. Pero vienes aquí y yo te estoy diciendo, tienes que tener gozo en medio de la dificultad. Tienes que tener gozo en la tragedia. Tienes que tener gozo en las pruebas. Y dice, lo que me ha costado incluso levantarme con lo que estoy sintiendo. No lo digo yo, lo dice Santiago. Y otras partes de la Biblia, de la palabra, donde nos exhorta a buscar el gozo del Señor. Vemos en la palabra que el sufrimiento y el gozo del Señor coexisten. Y es una tensión diaria. Pero por ello, al ser nuestra fe probado, crecemos. ¿Cómo crecemos? Dice aquí que cuando pasamos por las pruebas con sumo gozo, el Espíritu Santo empieza a desarrollar paciencia o perseverancia en tu vida. Y cuando tú y yo permitimos que esa paciencia tenga su obra completa, ¿qué pasa? Crecemos un poquito más en la fe. Crecemos en la fe. Maduramos un poquito más. Crecemos en el Señor. Maduramos más en el Señor. Y dice que la meta, el versículo 4, dice dos cosas, ¿no? Para que seáis perfectos, que quiere decir maduros, no somos perfectos, madurez, y dice cabales. Y cabales es como que todo está en su lugar. Todo está en su lugar. Perfectos y cabales. Y después dice, sin que os falte cosa alguna. Eso es interesante. Me resulta interesante que cuando dice sin que os falta cosa alguna, si pudiéramos ver lo que estáis pensando todos, ¿qué pensarías que os falta? Me falta esto, me falta lo otro. Podríamos pensar un montón de cosas que no necesariamente que nos falte, pero que queremos, ¿vale? Y Santiago, como que sabiendo lo que estamos pensando, inmediatamente dice lo que es más importante, lo que nos falta y lo que es más importante. Dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. O sea, no tenemos ni tiempo de pedirle a Dios lo que creemos que nos falta. Santiago dice, ¿sabes qué? Te falta sabiduría. Qué interesante que hoy habéis estado hablando de eso, ¿no? De conocimiento, sabiduría. Mira, puedes tener todo el conocimiento del mundo, saber de Génesis, Apocalipsis y saber toda la teología, pero si no tienes el amor de Cristo en tu vida, si no vives lo que dice la Biblia. Conocimiento es una cosa, sabiduría es aplicar ese conocimiento, vivir ese conocimiento, saber qué decirle a la gente cuando tienen un problema, cuando necesitan consejo, cuando necesitan ánimo. Mira, yo no sé, pues yo lucho con esto también, pero la palabra de Dios dice. Y yo sé que Jesús en esta ocasión tal y cual. Sabiduría
Pero el contexto de sabiduría que está hablando este pasaje inmediato del texto es sabiduría para tener gozo en medio de la prueba. Señor, dame la sabiduría para elegir tener gozo en medio de la prueba. Dice, pídele a Dios. Segunda observación. Para tener sumo gozo en las pruebas, necesito la sabiduría de Dios. Sí, ¿no? Pero es difícil. Y para tener la sabiduría de Dios, tenemos que pedirla. Pienso en el pasaje en el Antiguo Testamento donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Moisés habló en el retiro de temor. Hemos hablado del temor de Dios, el respeto, la reverencia, el saber quién es Dios y quién soy yo. El saber dónde están las cosas. ¿Vale? Y ese respeto, ese temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio, conocerle. Principio. Lo que nos lleva a conocerle. La primera observación. Pero Dios también nos quiere dar sabiduría para el día a día. Quiere darnos sabiduría para gestionar, para manejar, para vivir, para ser en toda situación, en toda circunstancia. Es muy fácil cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, pues salen cosas. Y Dios quiere tratar esas cosas. Dios nos da sabiduría para la vida, para sobrellevar cualquier circunstancia y hacerlo de una manera que toque la vida de otros. Ser un testimonio de tal manera que la gente pueda decir, eso no es normal. Ah, pues no. Pero tengo el Espíritu Santo. Déjame decirte, yo puedo, aunque no voy con una sonrisa así como un tonto, pero voy con gozo, yo puedo tener paz y gozo y tranquilidad porque sé que igual esto es temporal. Igual esto se acaba. Algún día, pues tendré esa vida eterna en el cielo. Cuando acabe aquí, pues estaré. Y esto ni lo pensaré, porque es como una neblina, es una cosita. Tengo la esperanza de Cristo Jesús en mi vida. Y eso es lo que me lleva, eso es lo que me alienta, me anima, me da fuerza y fortaleza. Por eso puedo sobrellevar cualquier cosa que venga a mi vida. ¿Cómo responde Dios cuando le pide sabiduría? ¿Le habéis pedido sabiduría? Quizás en ocasión, al Señor, necesito sabiduría para saber cómo hacer esto. Pero todos los días, Señor, dame tu sabiduría, dame tu sabiduría. ¿Cómo responde Dios? Dice que da a todos, los que piden, dice que da abundantemente. ¿No es la palabra tacaño? ¿Pues es? Vale, no es tacaño. Dios es un Dios generoso y Él da abundantemente. Pero Él da abundantemente las cosas que sabe que necesitamos. Porque muchas veces pedimos cosas que realmente no necesitamos. O que Él sabe que no llevan a ningún propósito o voluntad suya. Da abundantemente, es generoso. Y la segunda me encanta. Compartimos en inglés. Él da sabiduría sin reproche. Wow. Joel, ¿en serio me estás pidiendo esto? Después de, mira cómo la has fastidiado ahí. Que te di sabiduría esa vez. Mira las decisiones que has tomado. Mira las repercusiones y las consecuencias de esas decisiones muy malas que has tomado. Y quieres otra vez que yo te dé sabiduría. Mira cómo has malgastado lo que te he dado. No, Dios no dice eso. Ni siquiera dice, te lo dije. No dice, te lo dije. Que nos ha pasado todo. Sin reproche. Venga, vamos. Igual si hace algo, te ayuda por el Espíritu Santo a decir, mira, vamos a quizás encaminarlo de esta manera esta vez. Vale, lee mi palabra un poquito más, ¿no? Sabiduría, abundantemente sin reproche. Pero una matiz importante, no nos quedemos en eso, nos quedamos sin esas cosas. Dice en el versículo 6, este matiz muy importante, claramente dice que hay que pedir con fe. Con fe, no dudando. Ahora, Dios es soberano, Dios va a contestar de la manera que Él piensa que es mejor, que es su voluntad. Pero como los tres que estaban en Daniel, que no se arrodillaban delante de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Y Nabucodonosor tenía este horno de fuego caliente, calentarlo 7 veces más. Bueno, si estos no se han arrodillado, vamos a meterlos ahí, ¿no? A ver si me acuerdo cómo iba esto. Pero la oración de ellos o la respuesta al rey fue, Dios nos va a librar. Ahí, lo debería haber buscado. Dios nos puede librar, pero si no,
no nos vamos a arrodillar delante de esta estatua. No vamos a dejar de lado nuestra devoción a Dios. Puede, lo hará, pero si no, no pasa nada, no pasa res. Eso es un buen ejemplo de la dinámica. Wow, esa tensión, no dudes. Pero pídele al Señor que te dé gracia para aceptar la respuesta que Él te dé en lo que sea. ¿Vale? Gracias, ¿cómo me ayudas? Vale, entonces Santiago compara al que duda con las olas del mar, que van de aquí para allá. Y la palabra griega en el versículo 8, cuando habla de doble ánimo, ¿no? Significa dos almas. Dos almas. Entonces, este hombre que está escribiendo Santiago, que duda de doble ánimo, es como un hombre con dos almas que se enfrentan y luchan contra sí constantemente, a cada rato. Boom, boom, boom. ¿Tú sabes el cansancio? Conflicto interno, dos almas, boom, 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 opuestas. Y ese hombre es inestable en todos sus caminos. No queremos eso. No queremos eso. Cuando la incertidumbre se apodera de nosotros, o dejamos que se apodere de nosotros, y comenzamos a creer las mentiras del enemigo, entramos en una lucha de pensamientos opuestos y entramos en conflicto, que si no lo gestionamos, si no lo manejamos, si no se lo entregamos al Señor, pues como mínimo nos puede hacer mucho daño. Y yo honestamente creo que hay por lo menos dos armas del enemigo que suelen ser sus armas más efectivas. Es mi opinión. Una es el desánimo, desanimar a los creyentes, y la segunda es intentar robarte el gozo del Señor. Si te desanima, bueno, pero si te roba gozo, el gozo del Señor, esas dos cosas te quedas. Por ello creo que es otra razón para encontrar sumo gozo y buscar sumo gozo en los tiempos más difíciles de tu vida. Porque cuando peor lo estás pasando, escúchame, cuando peor lo estás pasando es cuando Satanás más te va a atacar. Como ese león rugiente que ve un animalito ahí, solo, que no está con la manada, que está herido, que está así, y va al ataque. Cuanto más estresados estamos, más vulnerables somos. Los que hacen cambios profundos. Cuanto más estresados estamos, más vulnerables somos al pecado, a los temores, a la mentira y a los ídolos. Todas esas cosas quieren ser un reemplazo o quieren quitar de medio a Dios en nuestra vida. Hay una... A ver, ayúdame con el español. Esto es una boya, ¿no? ¿Boya? ¿Sabéis lo que es eso? Sí. Wow, yo he estado aquí 15 años, todavía me falta mucho aprender. Bueno, no se ve, pero ya sabéis. Lo iba a poner por si boya no tenía sentido. Bueno, esto es una baliza flotante que se pone en un río o en el mar y está anclado al fondo. Y esto, si lo tengo entendido bien, es para orientar las naves o barquitos o las embarcaciones y para señalizar objetos sumergidos. Ahora, si esta boya, puedes quitarlo, si esta boya no está anclada, es como aquel hombre de doble ánimo. Va de aquí para allá, porque no está conectado a un fundamento fuerte y firme y no puede realizar su función. No puede hacer aquello por lo cual fue creado, fue diseñado. ¿Vale? Y si no estamos anclados al fundamento del Señor Jesucristo, a su palabra, no vamos a funcionar de acuerdo al propósito por el cual Él nos ha creado. Y vamos a ir de aquí para allá, y vamos a estar desesperados, y tratando esto, y tratando lo otro, viendo esto, viendo lo otro. Doble ánimo. Doble ánimo. Seremos arrastrados y echados de un lado al otro. Santiago nos acaba de decir que le pidamos a Dios sabiduría, ¿vale? Si el Espíritu Santo mora en ti y da testimonio que tú eres creyente, que eres de Cristo, te animo a que creas de todo corazón que Él quiere y puede actuar poderosamente a través de ti en tus momentos más difíciles. Pablo fue, Pablo, ¿qué podemos decir, no? Pero a ver, tampoco vamos a ponerle aquí, él fue un hombre como cualquiera.
¿vale? Y él luchaba, tenía sus cosas, ¿vale? Pero el Espíritu Santo, decía Pablo, actuaba poderosamente en él y a través de él. Y lo mismo quiere hacer en tu vida. Y generalmente es cuando peor lo estás pasando, donde Él más obra en tu vida. Eres lo más vulnerable, ¿entendéis? Cuando peor lo estás pasando, tienes más vulnerabilidad. Pero también es cuando Dios más puede obrar en tu vida. ¡Wow! ¿Cuántas tensiones? Por eso estamos cansados, ¿no? Bueno, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. La respuesta está en Cristo. Está en Cristo Jesús. Si en vez de desesperarnos en las pruebas, nos enfrentamos a ellas con sumo gozo, la prueba de nuestra fe nos va a dar la habilidad de ser inmovibles cuando somos atacados. También nos va a dar la habilidad de sobrellevar y estar firmes ante cualquier dificultad. Y Dios quiere fortalecernos, desarrollar algo en nosotros que nos va a llevar a permanecer firmes cuando nos encontramos bajo presión. Como los olivos, ¿no? Cuando los llevamos al... ¿Cómo se llama eso? He vivido en Extremadura, no me acuerdo. Cuando llevas a la prensa, ¿no? A los olivos y sacas el... Vale, pues a veces en nuestra vida se siente así o no. Pues cuando te sientes así, ahí está Dios tratando de fortalecerte, desarrollar en nosotros lo que necesitamos para permanecer firmes y fuertes. 1 Pedro 1 habla de la herencia que tenemos reservada en los cielos. Y habla de que es el poder de Dios que nos protege mientras estamos esperando esa herencia. Pero dice esto también, 1 Pedro 1, igual lo habéis leído, no sé por dónde vais ahí. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aprobación, gloria y honor delante de nuestro Padre. No delante del hombre, delante de nuestro Padre. No solamente crecemos en las pruebas. Y yo creo que uno de los elementos más importantes, prácticos, en el día a día para tener sumo gozo en medio de las pruebas, ese es gratitud. Gratitud. Valorar las cosas. Hablaba con Samuel el otro día, ¿no? Yo nunca he tenido cáncer. No he tenido alguna enfermedad difícil. Yo valoro mi salud, pero es hasta que me toca cáncer que realmente valoro la salud. ¿Entendéis? Valoro mi empleo cuando he estado 4 años sin empleo y viviendo en pobreza. ¿Entendéis? Entonces, desarrollamos en nuestro corazón gratitud cuando pasamos por los momentos más difíciles de nuestra vida. Y eso nos ayuda a tener sumo gozo. En medio de las pruebas, y esto es algo que podemos hacer. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues empieza esta semana, cuando esas pruebas, esas cosas, esas dificultades te acechan y estás ahí, y esas repercusiones que habíamos hablado, empiezan los pensamientos y tal y cual, pues empieza a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a recordar aquel momento. ¡Wow! Mira, no tenía un duro, iba por la calle y vi 20 euros. Bueno, en mi caso eran 5. Pero bueno, si realmente empezamos a pensar, podemos ver la obra del Señor en nuestra vida. Pero si incluso es difícil verlo, empieza a agradecerle a Dios que tú puedes respirar ahora mismo, que tú estás vivo, que tendrás una vida muy difícil y has tenido una vida como la has tenido, pero estás aquí y estás vivo, puedes respirar. Y el Señor te ama y Jesús te ama. Empieza a agradecer, a recordar y agradecer. Lo decía el pueblo de Israel a cada rato. Que ya os habéis olvidado que partí el Mar Rojo. ¿Cómo se olvidaban? Ese recordar y decirlo a vuestros hijos y a sus hijos. O sea, hay que hablar de la obra del Señor, de sus maravillas, porque eso también refuerza
el gozo y nos ayuda en los momentos difíciles. Vale, tercera observación. Para tener gozo en las pruebas necesito una perspectiva espiritual y no material. ¿Vale? Los versículos 9 al 11 habla de... como que cambia, ¿no? Es que es Santiago. Empieza con 3 versículos de esto y cambia algo totalmente diferente. Y dice, oye, a ver, ¿esto cómo se relaciona? Pero habla del hermano de humilde condición y del rico, ¿vale? Y no voy a entrar mucho en todo esto, pero me gusta lo que dijo un hombre llamado Hieber. Dice, como el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvida toda su riqueza en la tierra. Por la fe en Cristo los dos son iguales. Y bueno, que tengas mucho en esta tierra o que no tengas nada, ¿qué más da? Porque al final de cuentas no vamos a llevar nada al cielo. En Texas hay un hombre que tenía un montón de coches y se quería que le enterraran en el coche y las cosas con él y la riqueza. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, esta tercera observación, ¿a qué va? A que busquemos los tesoros espirituales, busquemos las cosas del Señor, busquemos esos tesoros celestiales y no lo que aquí se acaba. Después Santiago nos va a dar más pasajes sobre los ricos y los pobres, sobre el favoritismo en la iglesia, sobre el abuso de la gente rica en ese tiempo, el amor a la riqueza. Pero el gozo verdadero lo encontramos cuando nuestros tesoros más valiosos son los tesoros espirituales. Cuando no nos aferramos a las cosas temporales que se acaban. Cuando tenemos esta perspectiva, entonces vemos las pruebas de esa manera, es algo material. ¿Esto? Hasta que, incluso que lleguemos a un momento con el que nos reímos. Ah, Satanás, ¿en serio? ¿Tú crees que esto me va a hacer venir para abajo? Hombre, yo soy de Jesús y esto se va a acabar. Esto está aquí hoy, mañana no estará. Mi gozo no está en el pozo. Mi gozo está en Cristo Jesús. Él es mi fortaleza y es su gozo la que me lleva a través de las pruebas. Y yo veo y sé y tengo en mi corazón que más valioso es el Señor Jesús y las cosas espirituales que las cosas terrenales. ¿Qué perspectiva eliges? Y esa es la aplicación, esa es la pregunta, eso es lo que podemos llevar cada día cuando te enfrentas a algo, sea lo que sea. A ver, ¿cómo voy a ver esto? ¿De qué manera elijo ver esta situación, esta circunstancia? Vamos terminando. Romanos 8, 5 al 8 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Vale? En cambio, esta es la parte que queremos nosotros. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Después vuelve al otro. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Lo precioso y lo bueno es que no tenemos que vivir en la naturaleza pecaminosa. El Señor nos ofrece salvación. Como he dicho antes, si no conoces a Cristo, no esperes más, entrega tu corazón a Él, pídele perdón y dile, Señor, quiero ser tuyo. Decimos, recibe a Cristo en tu corazón. Yo creo que más que eso es, Señor, recíbeme a mí. Recibe. Entonces, cuando empezamos, ¿qué leímos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para tener sumo gozo en las pruebas necesito el gozo del Señor, necesito la sabiduría del Señor y necesito la perspectiva espiritual, donde lo espiritual vale mucho, mucho más que lo terrenal.